¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de nuevo para traer otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo desmontar por completo y reparar lo que es un mando de PlayStation 3. También hay que tener en cuenta una cosa, después de tanto tiempo que lleva la PlayStation 3 en el mercado, pues han salido muchos modelos diferentes de mandos, es decir, aunque todos por fuera son iguales, por dentro puede ser que cambie alguna pieza o los tornillos estén en sitios diferentes. Entonces nosotros vamos a desmontar lo que es este mando. En el caso de que tengáis el mismo, pues mejor que mejor. En el caso que no sea así, mirar otro tutorial o intentar investigar un poquito para así poderlo abrir sin problemas. Entonces nada, lo que vamos a hacer primero, como siempre, mandamos el saludo a nuestros suscriptores e invitamos al resto de personas que se unan a nuestro canal y así recibir toda la nueva información. Entonces nada, vamos a coger un destornillador de estrella, le daríamos la vuelta a lo que es el mando y vamos a quitar estos 5 tornillos. En este punto sí que todos los mandos son idénticos. Bien, una vez ya destornillados lo que son los tornillos, pues nada, solo tendremos que tirar hacia arriba. Luego de la parte donde están los joysticks, vamos a tirar hacia nosotros. Y en inclinación lo sacaríamos de los gatillos de la parte inferior. Bien, ahora ya tenemos abierto lo que es el mando. Podemos quitar o desconectar lo que es la batería. Y ahora lo siguiente pues sería quitar lo que es la placa. Quitando este tornillo ya tendríamos fuera lo que es la placa del mando en sí. Tiraríamos hacia arriba y ahora lo que vamos a hacer en este caso, como este mando lo que hace, el problema que tiene es que va solo, se aprieta los botones solo, se mueve la cruceta para arriba y para abajo. Eso es el problema, normalmente viene de que tiene suciedad aquí o aquí. Entonces lo que vamos a hacer es darle una pequeña limpieza con un poquito de alcohol. Vamos a quitar también los capuchones para que no nos estorben. Vamos a darle una pequeña limpieza con alcohol suave, no hay que pasarse, porque si quitamos lo que es, digamos, la pequeña imprimación que tiene estos filamentos, que son los que van a hacer contacto con este cable flex, puede ser que ya el mando lo tengamos que tirar. Entonces vamos a darle lo que es una limpieza suave. Con la ayuda de un pincel pequeñito, si puede ser, un poco de alcohol. Y ahora lo que haremos será lo siguiente. Si queremos podemos también limpiar lo que son los joysticks. Y luego también le vamos a dar un poquito a lo que es el cable flex. Bien. Vamos a seguir desmontándolo para así desmontarlo por completo. Si queremos llegar a lo que es la zona de la cruceta y los botones, solo tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a desencajar lo que son estas pestañas. Y una vez que tengamos ya fuera lo que son las pestañas donde están los digamos, motores de vibración, tirar hacia arriba y tendríamos fuera lo que es, digamos, todo el cable flex de contacto. Es aquí donde, digamos, detecta la pulsación de las almohadillas. También, si queremos, podemos limpiarlas un poquito. Y ahora en este punto pues ya podríamos hacer, pues cambiar, como he dicho, es el cable flex de contacto. Podríamos cambiar los motores de vibración. En el caso de que queramos cambiar lo que es la conexión, también podríamos hacerla. Cambiar lo que son, digamos, los joysticks. Y en sí pues podríamos hacer cualquier tipo de reparación. También en el caso de que se nos haya derramado algún líquido, puede ser que se nos haya quedado pegajoso lo que son los puntos de contacto, y entonces podríamos limpiarlos también con un bastoncillo, con un poquito de alcohol lo podríamos limpiar. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer será volverlo a montar. También podemos limpiar aquí, por ejemplo.
Bueno, pues ahora lo que toca será volver a montar lo que es el mando. Yo siempre recomiendo cuando vayamos a montar el mando quitar lo que son los gatillos, el L1 y el R1. Luego a la hora de ponerlo será mucho más sencillo. Bueno, lo primero sería colocar lo que es, digamos, toda la base de plástico y el cable flex de contacto. Esto es sencillo, solo vamos a tener que dejarlo más o menos en su sitio. Luego vamos a introducir lo que son los plásticos que van a una especie de guías que tenemos aquí. Y luego ya comprobamos de que esto está todo colocado en su sitio. Bien, lo siguiente sería la placa. Primero recordar poner siempre los capuchones o las setas, como cada persona la llama diferente, sombreros, capuchones, setas, como queráis. Lo volvemos a colocar y ahora le damos la vuelta y la introducimos por los orificios llevándola a su sitio. Cuando veamos que ya ha encajado correctamente, la vamos a sujetar con el tornillo correspondiente y así ya no se moverá. Bien. Siguiente paso, pues en el caso de que se haya caído lo que es, digamos, la base de la batería, y ahora colocaremos la batería. Bueno, ahora vamos con la parte que creo que es la más importante. Introducir lo que es la parte inferior de la carcasa. Si no lo hacemos correctamente, pues vamos a mover lo que son los gatillos y luego a la hora de cerrarlo del todo no va a encajar bien. Entonces la manera correcta de introducirla sería la siguiente. Primero inclinación, luego la llevamos un poquito hacia atrás y cuando veamos que ya está más o menos colocada de este lado, veremos como aquí la batería digamos que entorpece lo que es la pestaña. Dejarla caer y de este modo vemos cómo encaja todo correctamente. Se ha cerrado todo bien. Y ahora lo que estaba diciendo, los gatillos. ¿Por qué los hemos quitado? Porque ahora es tan sencillo como hacer lo siguiente. Ya solo quedaría volver a colocar los tornillos. Y de este modo pues ya tendríamos cerrado lo que es el mando por completo. Volvemos a comprobar de que está todo bien. Y ahora solo faltaría probar a ver si se ha solucionado en este caso el problema que habíamos comentado antes. Bueno amigos, pues ya hemos visto que el problema se ha solucionado, por lo tanto ahora quería comentar una cosa importante. Recordad, este tutorial es exclusivamente para mandos DualShock 3 sin chasis. Aquellos que tengáis el sin chasis a secas, es decir, el básico, no utilicéis este tutorial porque el cuento cambia mucho. Pues bueno chicos, como digo siempre, si os ha gustado el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, un like, un me gusta, que a vosotros no os cuesta absolutamente nada y a nosotros nos hace crecer cada día como canal. Entonces nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta la vista, baby.